Adriana, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda desde La Paz. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un abrazo cordial a todo el equipo de La Razón y a quienes acompañan la transmisión y hacen posible este programa. Bien, Adriana, a 8 días de las elecciones, ¿realmente fue un triunfo el porcentaje alcanzado del voto nulo versus no tener a nadie en la asamblea? Mira, yo no sé si se tiene que medir solamente en términos de triunfo electoral. En cuanto a lo que tú dices, ¿no? La decisión de acompañar el voto nulo fue una decisión bastante difícil. Primero porque no olvidemos el escenario en el cual se mueve este espacio político que representa Evo Morales y el espacio político Evo Pueblo, donde no solamente tenemos la persecución judicial que pesa sobre él y sobre más de 120 campesinos que continúan todavía privados de libertad luego de las últimas protestas. Nuestros principales, además, referentes del movimiento campesino e indígena, como nuestro compañero, el presidente de la CONAMAC, Ramiro Pucho, sobre quien pesa también la persecución judicial, lo mismo Enrique Mamani de la Confederación de Interculturales, Ponciano Santos, que en este momento se encuentra también privado de libertad. Entonces, en ese contexto de persecución, sin el despliegue territorial de nuestro máximo referente, que es Evo Morales, creemos que los resultados no se tienen que medir solamente en términos de si obtuvimos o no obtuvimos una representación, porque hay fuerzas políticas que plantearon su participación electoral, como es el caso de Andrónico Rodríguez, en los que se planteaban mantener primero a la presidencia del Estado, después redujeron sus aspiraciones a una bancada, y hoy la verdad que la bancada son 6 parlamentarios que pueden representar prácticamente una participación testimonial. Entonces, creo que el voto nulo radica su potencia, primero, en la resistencia que hay detrás de eso. Segundo, en la expresión de disconformidad con las reglas del juego con las cuales se enfrentó este proceso electoral, pero también marca un posicionamiento político en las medidas que vaya a asumir el siguiente gobierno, donde se plantea que nosotros no creemos que se deba desmontar el Estado plurinacional, no creemos que se deba correr el debate a una restricción de la participación del Estado en la economía, y creemos que las medidas que se deben tomar para salir de la crisis deben estar enfocadas principalmente en proteger a las grandes mayorías. Es decir, que el levismo y el expresidente Evo Morales, a partir de estas elecciones, se va a convertir ¿qué? En la oposición al siguiente gobierno, pero la oposición en las calles, porque oposición institucional como tal no es, porque no tiene la representación. Yo creo que el resultado del voto nulo, y creo que tengo algunas láminas para mostrarlo, tiene una potencia territorial enorme, Diego. Mira, el voto nulo, tal cual acompañaba hace poco con una presentación, una de las primeras que le remitió el equipo, cuando uno mira los números absolutos del voto, estamos hablando de que fueron a votar aproximadamente 6.900.000 personas. Es decir, asistió a votar el 87% del padrón electoral. De esos 6.900.000, 1,5 millones de personas votaron entre nulo y blanco. ¿Y por qué sumamos blanco? La gente dice, bueno, ¿por qué se hacen también el voto blanco? Lo que pasa es que el voto blanco no tuvo el comportamiento que tenía en los anteriores procesos electorales, donde tenía un punto y medio, acá alcanzó 2,5. Entonces hay también ahí una expresión de disconformidad que se agrava en las circunscripciones. Más adelante lo vemos. Pero entonces cuando hacemos la suma de ambos votos, estamos hablando de 1.543.000 votos. Es decir, el 22% de los votos emitidos, no de los votos válidos, porque sabemos que el órgano electoral no hace un conteo de votos válidos, no hace un conteo de votos nulos para calcular el total del proceso electoral. Entonces hablamos de que Rodrigo Paz, si se tomara en cuenta el número de votos válidos, salió efectivamente primero con 1.700.000 votos. Le sigue el voto nulo y blanco con 1.543.000. Y le sigue en tercer lugar la candidatura que pasó a segunda vuelta, la de Jorge Quiroga, con 1.400.000. Pero además de eso, lo otro interesante que existe es la presencia territorial. Y miras subnacionales, que es en lo que se ha decidido enfocarse nuestro ampliado realizado el día viernes, nos damos cuenta que la presencia territorial es muy importante. En Cochabamba, el voto nulo
que no tuvo un despliegue de campaña, no tuvimos gente que detrás esté financiando aparatos de campaña, ¿no? O sea, los compañeros que estaban disconformes con el proceso electoral y las reglas de este juego, y alcanzó el voto nulo 35,4% de los votos emitidos. Rodrigo Paz, que es la siguiente candidatura más votada, obtuvo 18. Jorge Quiroga, que es la tercera candidatura más votada, también 18. Y situación similar hay en Potosí, en Oruro y en La Paz, donde el voto nulo ocupa el segundo lugar seguido de la candidatura de Rodrigo Paz. Entonces ahí radica una presencia territorial en términos departamentales muy importante. Pero cuando hablamos también de gobiernos locales, y ya con esto cierro, el voto nulo de 343 gobiernos locales, 335 municipios y 8 autonomías indígenas, solo el voto nulo alcanzó el 40% de gobiernos locales. Y el voto nulo y blanco sumado alcanzó el 52% de los gobiernos locales. Estamos hablando de que de 343 contabilizados, en 179 municipios votaron mayoritariamente blanco y nulo. La siguiente opción electoral más votada fue la de Rodrigo Paz con 92. O sea, estamos hablando más de 60 municipios y gobiernos locales de diferencia entre una opción y otra. Por eso yo invito a mirar la perspectiva electoral. Probablemente las opciones más votadas también tienen una mayor concentración en los centros urbanos, pero el despliegue territorial de una fuerza política que tiene vigencia política demostrada en este proceso electoral va a ser muy importante y probablemente determinante en los siguientes procesos electorales subnacionales para terminar de ordenar el mapa político y de representación institucional. Adriana, quisiera preguntarle ahora respecto, claro, cuando uno empieza a ver, de hecho hay un trabajo que circuló en redes, el trabajo de una persona que empezó a ponerle color a cada recinto electoral y empiezan a, bueno, uno era con nulo y otro sin nulo. Cuando empieza a entrar el nulo, claro, se ve ahí realmente un cambio de color importante, lo pueden buscar justamente en el internet. Ahora, en esta perspectiva y en esta lectura que tienen desde el levismo, se han reunido, nos decía el fin de semana, ¿qué han definido? ¿Van a ir rumbo a la segunda vuelta? ¿Van a volver a hacer campaña por el nulo? ¿Cuál va a ser la postura del levismo? Mira, yo creo que primero nos reunimos para hacer un balance del proceso electoral, donde expusimos estas mismas cifras. Antes de eso, es más alarmante todavía en la Asamblea Legislativa. Te doy dos ejemplos para que veas el problema de legitimidad que existirá en algunos representantes parlamentarios. La fuerza electoral de Nico Rodríguez, en términos de circunscripciones, de 63 circunscripciones uninominales que tiene la Cámara de Diputados, apenas ganó en 2 circunscripciones. ¿Con cuánto ganó? Ese es el tema. En la circunscripción del Trópico de Cochabamba, que es la C24, ganó con apenas 5%, porque el voto nulo tuvo 86%. En una circunscripción en la C39, si no me equivoco, creo que es una vinculada a la región del norte de Potosí, donde está el municipio de Chayanta, su diputado electo, o sea, el que va a recibir las credenciales del órgano electoral, ganó con el 8%, porque el voto nulo alcanzó 73%. Así, hay aproximadamente 50 y... Déjame revisar un poquito la información acá. Así hay 47 de 63 circunscripciones donde el voto nulo y blanco le ganó a todos los candidatos que resultaron electos. Y un problema aún mayor, de esas 47, por ejemplo, en 15 el voto nulo y blanco ganó con más del 50%. Estamos hablando de que esto se va a traducir en un problema de legitimidad y que las elecciones nacionales, en términos generales, han dirimido una parte de lo que va a ser el escenario político electoral y ahora vienen los siguientes que va a ser las subnacionales. Por estos resultados es que nosotros hemos determinado en nuestro empleado dirigir todos nuestros esfuerzos en reorganizar nuestro espacio político, es decir, obtener la personería jurídica de nuestra organización de Evo Pueblo, que con esta convocatoria electoral nos hemos dado cuenta de la fuerza territorial que tiene, el poder territorial,
Y lo segundo es que nosotros hasta aquí hemos marcado una postura, que es decir, bueno, nosotros en este proceso electoral donde no nos dejaron presentar y produce estos resultados electorales que los consideramos ilegítimos, hasta aquí nosotros hemos planteado continuar o sea, a ejercer el voto nulo y de ahí en adelante, bueno, nosotros creemos que esta es una segunda vuelta de derecha, que te puedo decir, no creemos en el capitalismo popular y en las medidas conservadoras que están dispuestas a asumir cada uno de los candidatos. Entonces, hemos dicho, en esta elección no nos vamos a enfocar en ella, sino que vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos más bien en concertar nuestra sigla política y en participar en las elecciones subnacionales para representar efectivamente nuestro poder territorial. Adriana, conversábamos la anterior semana, bueno, queda claro que el levismo no va a, obviamente no va a apoyar a ninguno de los dos candidatos contendientes a la segunda vuelta, tampoco va a promover el nulo, quedará en la decisión de cada militante, simpatizante, ciudadano, ver qué hace el 19 de octubre. Ahora, nosotros hablábamos con el vocal Tawichi la anterior semana y le preguntábamos si, por ejemplo, alcanzaban los tiempos para una fuerza política conseguir su personería rumbo a las subnacionales que tendrán que ser entre febrero, marzo, primera semana de marzo es probable, porque en mayo se renuevan las alcaldías y gobernaciones, y nos decía que no alcanzan los tiempos. En ese sentido, ¿qué van a hacer? Si no van a poder, no les da el tiempo o ya están recolectando firmas para Evo Pueblo. A ver, somos conscientes de que iniciar los trámites de la personería en estos momentos no alcanzaría para el proceso electoral, porque si no me equivoco tiene que estar listo o 60 o 120 días antes de lanzar la convocatoria a las subnacionales. Y ese plazo, si no me equivoco, fenecía precisamente en este mes, que ya tendría que haber estado lista la personería política. Entonces, conscientes de eso, vamos a hacer lo mismo que hicimos en las elecciones nacionales, pero con un mayor margen de acción. En las nacionales habían 12 partidos. Ahora entran en juego agrupaciones departamentales, agrupaciones de carácter municipal, y ahí esperamos constituir alianzas que permitan garantizar la representación institucional. Entonces, hay una mayor oferta de partidos políticos y esperamos que podamos concertar en los siguientes meses la constitución de alianzas electorales que nos permitan, a partir de una sigla, esperemos a nivel nacional, y después con siglas departamentales consolidar nuestra participación. Tuvimos ese mismo escenario en realidad en las nacionales, como fue de público conocimiento. Hablamos con el Frente para la Victoria, con PAMBOL, ambos que fueron anulados por resolución del órgano electoral, luego de establecer alianza con nosotros. También tuvimos diálogos con la gente de UCS y también diálogos con la gente de Morena. Eso se ha ventilado también públicamente. No llegaron a buen puerto por diferencias en torno a la concepción no solo del programa de gobierno, sino de cómo se construía la participación política de nuestro espacio. Entonces, hoy tenemos un menú, si se quiere ver así, más amplio de agrupaciones departamentales y municipales con las cuales ya esperamos poder garantizar los acuerdos de participación. Es decir, que el levismo institucionalmente va a buscar territorio. Es decir, alcaldías, gobernaciones, si uno trasladaría, aunque no es en la política, no hay aritmética simple, pero si uno trasladaría los votos, diría que, por ejemplo, el candidato o la candidata del levismo en el departamento de Cochabamba pueda ser elegido o elegida gobernador o gobernadora, ¿no? Porque fueron la primera fuerza, diríamos, en cuanto a votos en estas elecciones nacionales. Claro que, reiteramos, nunca se traslada lo que pasa en la nacional en la subnacional. En este sentido, más allá de justamente intentar ganar terreno en lo territorial, en lo subnacional, ¿van a en paralelo ir construyendo su fuerza política? ¿Piensan ya en las elecciones generales del 2030? ¿Qué hará Evo Morales en las subnacionales? ¿Será candidato, no sé, a gobernador de Cochabamba o algo? No hemos llegado a ese nivel de detalle. Yo creo que hoy sí es un dato muy importante el poder territorial. Solo el voto nulo hoy, solo el voto nulo, no sumados nulo y blanco, solo el voto nulo hoy gana el 40% de las alcaldías del país.
es un dato importante. Nulo y blanco te gana el 52% de las alcaldías del país. Entonces, creo que esos son datos que no podemos omitir al momento de hablar de la construcción de la representación y del futuro de nuestro espacio político. Luego hablar de candidaturas de Evo Morales. Mira, yo creo que hay grandes debates en el país y el electorado nos dio una lección enorme de asentar realmente dónde están las grandes preocupaciones de la gente y los problemas de la época. Yo creo que la principal lección es que el electorado saltó por encima de todos los debates macroeconómicos mientras todos los candidatos hablaban del ajuste, del déficit fiscal, de la eliminación de la subvención, etcétera. Las candidaturas que más respaldo tuvieron no hablaban necesariamente solo de eso, sino hablaban de la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de las familias. O sea, Lara ganó proponiéndole bonos a las madres solteras, ganó promoviendo aumentar la renta de dignidad, o sea, está tocando los lugares sensibles. Mientras todas las candidaturas se enfocaron en la macroeconomía, la candidatura de Rodrigo Paz y de Lara habló de cómo estaba la economía de las familias. Y eso creo que es una lección enorme para el electorado. Y lo segundo es que salió de la polarización propuesta por la oposición, ¿no? O sea, mientras la oposición hizo del centro de su campaña con candidaturas como la de Tuto y la de Manfred sobre la situación jurídica de Evo Morales, el electorado saltó de eso y empezó a discutir otros temas. Y creo que eso nos puso a todos en nuestro sitio, ¿no? Y corrigió el eje del debate político nacional de forma correcta. O sea, hay que empezar a discutir realmente cuál es la situación de la gente, Adriana, antes que hablar de los siguientes pasos electorales. Adriana, ya el domingo en la noche, cuando se conocían los resultados y ganaba Rodrigo Paz, empezaron a salir fotografías, versiones, y bueno, me imagino usted habrá visto, de una supuesta alianza con el expresidente Evo Morales. ¿El expresidente Evo Morales se reunió con Edman Lara o con Rodrigo Paz? ¿Han acordado algo? ¿Han transado algo? ¿Por qué parte del electorado que históricamente votaba por el MAS ahora votó por el PDC? Primero, yo creo que es nuestro electorado. Un electorado que cuando no vio a Evo Morales en la papeleta, tuvo que optar por otra forma de participación política. La participación orgánica se mantuvo en torno al 20%, que fue el resultado del nulo, en torno al 20-22%, y otra parte de la gente quería decidir y quería votar por un candidato. Y eso finalmente es la democracia también, ¿no? Por eso es que a mí cuando escucho la conferencia de Andrónico Rodríguez o de Mariana, señalando como el culpable de todos los males al voto nulo y la decisión tan democrática de votar por el nulo, me parece que cae en saco roto, porque del 55% que antes significaba el espacio político de Morales, hubo un 25% que se trasladó, no el espacio político, pero el electorado que antes votaba por el MAS y por Morales, se trasladó a otra candidatura. No quiso votar nulo, quería decidir, quería optar por una candidatura. Y hay que preguntarse por qué esa gente decidió votar más por Rodrigo Paz que por la figura de Andrónico Rodríguez. ¿Eso quiere decir que son masistas al final del día? No. Quiere decir que la gente está discutiendo otras cosas. Está conectando con lo que antes conectaba en Morales y el MAS en la papeleta electoral, con las necesidades de la gente. Ahora, a Evo Morales no le permitieron participar. Bueno, la gente probablemente, si hubiera escuchado y hubiera conectado como conectaba antes con él, hubieran sido otros resultados. De ahí a decir que PDC significa proceso de cambio, que Edman Lara y Rodrigo Paz en realidad son una representación de Morales en la papeleta, no. Nosotros no hemos convocado a votar por ellos. Hemos liberado la decisión y la reflexión de nuestros electores y de nuestro espacio político para que nosotros concentremos nuestra fuerza en otra cosa. Y respecto a la elección que nos deja también la candidatura de ellos, conectaron mejor que otros candidatos con las necesidades de la gente. Es simplemente eso, no hay magia detrás de decirle a la gente lo que necesita escuchar. 2 pesos aparte, si eso puede ser o no demagogia.
Yo creo que muchas de las propuestas no tienen un piso real en la economía para materializarse. Pero bueno, la gente espera que alguien hable sobre sus necesidades. Adriana, voy a apelar a la Adriana politóloga. Más que de repente debe ser difícil un poco disociarla, pero su lectura sobre estas elecciones, ya hemos escuchado que para usted, en el caso de Rodrigo Paz, leyó mejor la calle, el territorio, lo que la gente piensa, más allá del déficit fiscal y la disciplina fiscal, conectó con la necesidad del comerciante, del transportista, del asalariado. Pero esta elección también deja otras cosas. Por ejemplo, es ya la jubilación de Samuel Doria Medina, de Manfred Reyes Villa, y si pierde la segunda vuelta también de Tuto Quiroga, así lo entiende Adriana, y debería ser también la jubilación, por ejemplo, del expresidente Evo Morales, y que una nueva camada o generación o fuerzas políticas, líderes, vengan diríamos, renovar la política. Mira, a ver, yo creo, no soy enfática en plantear el papel del hombre en la historia. Creo que todos los actores políticos representan cosas, unas representan más que otras. Yo creo, por ejemplo, que la figura de Evo Morales en 2 semanas logró demostrar vigencia política con este resultado electoral, pese a la proscripción, pese a su situación jurídica, así como si seguirán representando cosas otros liderazgos quizás más de carácter regional. Yo no creo que las personas se jubilen, yo creo en las ideas. Y para mí esto no es una jubilación ni de Samuel, ni de Tuto, ni de ningún actor político. Yo creo que hay ideas y que los problemas de este tiempo son la voz de la época, ¿no? Y nosotros tenemos el enorme desafío de volver a construir una nueva mayoría en torno a estas nuevas ideas. Y yo creo que ahí está la renovación. Porque fíjate, ¿cómo les fue a los candidatos más jóvenes de este espacio político? Les fue, en nombre de la renovación, le quitaron la sigla Movimiento del Socialismo a los fundadores. Y llevaron a la sigla del MAS casi al borde de la cancelación. Si no hubiera sido por el voto nulo, Eduardo del Castillo hubiera obtenido un 2.4%, alcanza el 3.1% por la incidencia del voto nulo. Entonces, esa es la renovación, la que viene a destruir la economía de la gente, un proyecto político, a meter presos campesinos. O sea, yo creo que la gran lección de eso fue esto. Y lo segundo es que, en el caso de la candidatura de Andrónico, que es también de los más jóvenes, la renovación no puede desprenderse de lo construido, ¿no? O sea, la gente guarda en su vida, en su experiencia vivida, lo que vivió hasta hace años atrás, positivo o negativo, luego va a ser un balance la gente. Pero yo creo que no deja de ser un mensaje que los dos candidatos que pretendían encarnar la renovación terminen con 1 y 6% respectivamente. Y luego sobre Manfred, yo creo que Manfred no está jubilado. Manfred ganó en el municipio de Cochabamba. Fue el único municipio que ganó. Bueno, ese es otro problema. Seguramente podrá nuevamente ser alcalde de Cochabamba y tratar de incidir desde Cochabamba en el escenario nacional. No creo que sea una figura que necesariamente pueda ser jubilada. Y lo digo porque además el alcalde de Cochabamba, a diferencia del alcalde de Santa Cruz, por lo menos ganó en su municipio. El alcalde de Santa Cruz ni ganó en su municipio, el candidato de ADN le ganó en todas las circunscripciones y encima perdió la personería jurídica. Entonces, hay que analizar cada liderazgo político en su peso correspondiente y entender que lo que cambian son las ideas. Uno tiene que disputar principalmente la batalla de las ideas. Adriana, ha sido un placer conversar con usted esta mañana, un balance, la mirada del evismo respecto a lo logrado con el voto nulo, ¿no? Estas elecciones que, según nuestra lectura, se convirtieron en unas primarias, en las primarias que no hubo de repente en el movimiento al socialismo y de las que salió ganador, diríamos, el expresidente Evo Morales. Las primarias que no dejaron que sucedan, ¿no?
porque eliminar las primarias también fue una decisión política del gobierno y de Andrónico Rodríguez en la Asamblea Legislativa, porque sabían que estos resultados iban a suceder. Entonces, yo creo que eliminar las primarias fue una decisión política anticipada para tratar de cambiar lo que vimos un año después que finalmente sucedió, que íbamos a ganar la interna, íbamos a ganar las primarias, sean cerradas o abiertas, las íbamos a ganar. Que les puede gustar más o menos la figura de Evo, este espacio político continúa todavía conectando con las ideas, con las aspiraciones de las personas, con ese voto identitario. Creo que eso, más allá de combatirlo, es primero necesario reconocerlo y construir a partir de ahí la pluralidad del país. Adriana, muchas gracias por este tiempo con nosotros y será hasta otra oportunidad para conocer novedades de qué va a ser el levismo, nos dicen ya, enfocándose a lo que vendrá al año, las subnacionales. Así que estaremos atentos, sin lugar a dudas. Gracias, Adriana. Gracias. Adriana Salvatierra con nosotros desde Santa Cruz.